Hola amigos, sean bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Se trata de la evolución. Más claramente hablaremos de la evolución en distintos puntos. Cosas como en qué influye, cómo influye, qué es lo que influye para el proceso de la evolución, conceptos, causas y algunos de los ejemplos más importantes o algunos que sean muy curiosos. Bien, vamos a por ello. Bien, evolución. ¿Qué es la evolución o cómo se le define? La evolución puede ser definida como un proceso mediante el cual una especie puede sufrir cambios en el DNA, en la estructura de su cuerpo o bien en su comportamiento, ya sea que sea más agresiva, que cambie el tamaño de su cuerpo a ser más grande, más pequeño, o que cambie algo en su pelaje, plumaje o en alguna adaptación distinta. ¿Y cómo podemos averiguar o cómo nos damos cuenta de que un ser está evolucionando? Pues según en el principio de Hardy, con el cual se pueden calcular las frecuencias alélicas de una población determinada, si las frecuencias llegan a desviarse de lo ya predicho, quiere decir que el ser está evolucionando. Una consecuencia o un efecto de la evolución es la adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? Pues la adaptación es un proceso mediante el cual los organismos se ajustan a las condiciones de un hábitat y a su vez un mecanismo de supervivencia. Este se produce mediante la selección natural, de la cual hablaremos posteriormente y a mayor profundidad. Un ejemplo de la adaptación puede ser en el caso de algunos insectos que se llegan a mimetizar para evadir a su depredador. Ahora pasemos a la extinción. La extinción es un proceso donde las especies, ya sea animal o vegetal, llegan a dejar de existir. Esto debido a que no logran adaptarse al ambiente o a alguna situación. En debidas ocasiones llegan a ser sustituidas por otra especie que se adapta de mejor manera al ambiente, pero esto no llega a ocurrir siempre. La extinción en la evolución. La extinción forma parte clave en la evolución, puesto a que las especies que quedan vivas son las más aptas, es decir, las que sobreviven al ambiente y que se pueden adaptar mejor a las circunstancias. Es por ello que el humano ha llegado hasta donde está. No es tanto por la fuerza, sino por su capacidad de razonar. Causas y efectos de la extinción masiva. Uno de los más importantes y que cabe recalcar es la epidemia, que podría definirse como la llegada de microorganismos patógenos que puede producir grandes mortandades en una o más especies, provocando una reacción de bola de nieve al afectar a toda la cadena trófica. Estos microorganismos pueden aparecer por mutación u otras formas, como pasar de un continente a otro gracias a distintas causas como la deriva continental. Además de la epidemia, otra causa y efecto de la extinción, que es igualmente muy sonada, es la competencia. Hay millones de casos sobre esto. Bueno, muchos ejemplos. Por ejemplo, el del megalodón, el de tigre dientes de sable, entre otros. La competencia entre especies suele aparecer cuando una especie nueva posee la suficiente capacidad para obtener los mismos recursos que otras, pero en más cantidad, limitando las posibilidades de sobrevivir de la inicial. También se puede mencionar el vulcanismo, cambio climático y cambio a nivel del mar, la desaparición de gran cantidad de especies, pudiendo así aumentar la cantidad de otras especies y afectando su desarrollo. Regresando al ejemplo del megalodón. El megalodón medía alrededor de 25 metros. Con la llegada del tiburón blanco, que era muy similar, pero que medía menos, es decir, alrededor de 7 metros,
tenía que alimentarse mucho menos y él podía vivir en distintas aguas. El megalodón principalmente se alimentaba de ballenas, por lo que le era difícil conseguir algunas cuando ellas se mudaban a otras aguas a las que no podía llegar. Así que esa fue la principal razón de la muerte del megalodón, o mejor dicho, de su extinción. Otro ejemplo de extinción es la extinción antropogénica. Este tipo de extinción es causada por el mismo ser humano en el ambiente de elementos contaminantes, estos que pueden llegar a alterar la calidad causando un efecto negativo. Dicha introducción de contaminantes es consecuencia de las actividades o procesos desencadenados por el ser humano, como efectos que ha dejado el efecto invernadero, que es muy conocido y es muy importante mencionar. El calentamiento global, lógicamente, que también deriva de la contaminación humana, pérdida de agua potable, contaminación en mares, océanos, ríos, lagunas, otras enfermedades, pérdida de biodiversidad, disminución en la producción de alimentos, entre otros. Además de los tipos de extinciones que ya mencioné, existen muchísimos más ejemplos. Uno que quiero mencionar en breve es la extinción filética. En este tipo de extinción pueden existir o no existir algún descendiente directo de alguna especie que ya se haya extinguido. Para terminar con los tipos de extinción, he de mencionar la extinción terminal. Es aquella en donde la especie desaparecida no deja ningún tipo de descendencia en ningún lugar, ni con su mismo ADN, ni con otro evolucionado. Pues bien, ya sabemos que es una extinción masiva y el porcentaje que se necesita para que se considere extinción masiva. Pero, ¿acaso sabías que a lo largo de la historia del universo de nuestro planeta han existido 5? Pues bien, a continuación te las mencionaré. La primera extinción masiva de la cual tenemos conocimiento es la extinción del Ordovícico. Esta sucedió hace unos 445 millones de años atrás. La desaparición de las especies trató de un 60 a 70%. La causa probable es que el periodo glaciar era muy intenso. En este periodo, la vida se hallaba mayoritariamente habitando en los océanos, es decir, en el mar. Los expertos estiman que la formación rápida de glaciares congeló la mayor parte del agua del planeta, provocando así la caída del nivel del mar. Los organismos marinos como las esponjas, algas, fueron los principales afectados, así como moluscos, cefalópodos primitivos, peces sin mandíbulas, entre otros. La segunda extinción masiva de la cual tenemos conocimiento en la actualidad es llamada extinción del Devónico. Esta misma sucedió entre 360 y 375 millones de años atrás. Las especies que desaparecieron fueron alrededor del 75%. La causa más probable es el agotamiento del oxígeno en el mar. Los organismos marinos vuelven a ser los más afectados. La fluctuación del nivel de los océanos, el cambio del clima o el impacto de un asteroide son considerados como posibles responsables. Una de las teorías estima que la proliferación de vegetales terrestres habría conducido a una anoxia, es decir, falta de oxígeno, en las aguas de la superficie. Los trilobites, artrópodos de fondo de los océanos, habrían sido los principales afectados. Pasando a la tercera extinción masiva de la cual tenemos conciencia al momento, es la conocida extinción del Pérmico, la cual sucedió hace unos 252 millones de años atrás, desapareciendo el 95% de las especies, casi todas en su totalidad. Causas probables: el impacto de asteroides y actividad volcánica, calificada como la madre de todas las extinciones.
Esta crisis biológica devastó los océanos y las tierras. También es la única en la que prácticamente desaparecieron todos los insectos. Algunos científicos estiman que se produjo durante un periodo de millones de años, otros solo durante 200 millones de años. Los trilobites que habían sobrevivido a las dos primeras extinciones desaparecieron por completo en esta extinción, así como algunos tiburones y peces con huesos. Recordemos que en la actualidad los tiburones constan de cartílagos, que son los, por así decirlo, los huesos flexibles que tenemos los humanos en las orejas y nariz. Mientras que en la Tierra, los reptiles herbívoros de varios metros de largo también se desvanecieron. La cuarta gran extinción masiva es la del Triásico. Esta sucedió hace unos 200 millones de años atrás, en la cual el 70 a 80% de las especies desaparecieron. Las causas más probables pues son múltiples y el debate sigue abierto al momento. La misteriosa extinción del Triásico eliminó muchas grandes especies, no solo de las acuáticas, sino también terrestres, la mayoría arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y de quienes descienden los pájaros y cocodrilos actuales. La mayoría de los grandes anfibios también desaparecieron. Ya que mencionamos aquí a los cocodrilos, cabe mencionar que los cocodrilos existían en esa época y al momento siguen existiendo debido a que soportaron esa extinción al estar en el agua. Aunque es algo complicado de explicar debido a que muchas más especies no lograron sobrevivir a pesar de vivir en el agua. Una teoría baraja erupciones masivas de lava durante la fragmentación de la Pangea, último supercontinente, con erupciones acompañadas de volúmenes enormes de dióxido de carbono que provocaron un calentamiento climático galopante. Otros científicos apuntaron a los asteroides, pero por el momento no se han logrado encontrar o identificar algún rastro o ningún cráter. Para finalizar, la quinta extinción masiva, que es la más importante y la más conocida, representada en los cines, en varias películas y en todo tipo de escena que se pueda. Estoy hablando de la extinción de los dinosaurios en el periodo Cretácico. Esto sucedió hace alrededor de 66 millones de años atrás, donde murieron el 75% de las especies. En este momento hay muchas ideas de qué es lo que pudo terminar completamente con los dinosaurios. Principalmente se tiene la idea de que fue un asteroide. Este asteroide cayó en Yucatán. De ahí que se comenzaran a activar muchos volcanes, se levantara ceniza, hubieran muchos gases. Al inicio fue el asteroide que cayó, hizo una gran erupción, mató a varios dinosaurios, más los gases. Después de ahí, la cantidad de plantas que fueron muriendo. Los herbívoros no tenían de qué alimentarse, así que iban muriendo. Al no haber herbívoros o más dinosaurios, los carnívoros iban terminando muriendo, de manera que iban quedando muy pocas especies. Ya sin los dinosaurios en la Tierra, pues hubo más lugar para otros animales, pues los que sobrevivieron mayoritariamente fueron aves, reptiles, mamíferos, es decir, nuestros antecesores. De ahí que ellos fueran los que repoblaran el mundo. En sí, los que más pudieron sobrevivir fueron los animales que vivían en el agua. Por ejemplo, el cocodrilo, que como ya mencioné en el periodo Triásico, él logró sobrevivir gracias a ello. Hablemos de fuerzas evolutivas. Estas son 5. Esas son las siguientes: apareamiento no aleatorio, mutación, deriva génica, flujo genético, selección natural y también se puede mencionar efecto cuello de botella. Apareamiento no aleatorio. Se aparean selectivamente de acuerdo a un patrón de conducta o de apariencia. Mutación. Son cambios impredecibles en el DNA y provoca un cambio definitivo. Deriva genética.
causa mayor magnitud de cambios en una población pequeña que en una mediana o en una grande. Si en esa población, por ejemplo, hay 10 individuos, de los cuales 8 tienen un acervo y 2 tienen uno distinto, ese acervo que tiene menor cantidad puede llegar a desaparecer. Flujo génico. Los miembros de esta población tienden a distribuirse en poblaciones más o menos aisladas genéticamente de otras poblaciones. Esto puede provocar un cambio o una variedad, mejor dicho, en el acervo. Efecto cuello de botella. Esto ocurre cuando en una población existe algún accidente o un desastre natural, por ejemplo, un derrumbe, una inundación, un terremoto o un incendio. Y aquí el que para la mayoría puede ser el más interesante o el más conocido. Trata de la selección natural. La selección natural actúa sobre el fenotipo de un individuo. Los individuos con un genotipo favorable se preservan, mientras quienes tienen un genotipo desfavorable mueren o ya no se reproducen, es decir, ya no dejan herencia. Prosiguiendo con la selección natural, mencionaré los tipos que tienen, siendo estos los siguientes: selección artificial, selección estabilizadora, selección direccional, selección disruptiva, selección sexual, selección dependiente de la frecuencia. Selección artificial es aquella donde el humano interviene para desarrollar rasgos elegidos, como puede ser la productividad, resistencia, docilidad, estética, entre otros. Selección estabilizadora. En este caso, los genotipos que se encuentran ubicados en medio son los más aptos, mientras que los que están ubicados a cada uno de los lados son menos aptos. Un ejemplo puede ser con los escarabajos. Un escarabajo que vive en el bosque y es de color verde se puede camuflar mejor con el ambiente, a diferencia de uno de color claro o de uno oscuro. Selección direccional. En este caso, los genotipos favorecen específicamente a uno de los dos lados, de manera que el punto intermedio y el lado contrario se ven afectados. Selección disruptiva. En este caso, los puntos que se ven beneficiados son los dos extremos, siendo que el punto intermedio no es beneficiado. Selección sexual. En este caso, como ya lo mencioné anteriormente, tienden a seleccionarse dependiendo cómo sean, ya sea físicamente o por su comportamiento. Un claro ejemplo de esto es con los leones, que pelean para que uno sea el alfa. El alfa es el que tiene derecho a aparearse con todas las leonas, mismo caso que tiende a suceder con los venados. Selección dependiente de la frecuencia. En este caso, como el mismo nombre lo dice, depende de la frecuencia. Un ejemplo podría decirse entre los leones. Si hay una gacela que sea de un cierto color más oscuro, pero hay más gacelas de un color más claro, a las que va a notar más fácilmente van a ser a las que tienen un color más claro, así que las van a atacar a ellas. De manera que las que tienen un color oscuro van a tender a reproducirse hasta que hayan más. En ese caso, todo se va a revertir, ya que ahora el león, o mejor dicho, las leonas, van a lograr ver más fácilmente a las gacelas que tienen un tono más oscuro, de manera que ahora las que se van a reproducir con mayor facilidad van a ser las que tienen un color claro. Como lo dije antes, en este caso se revierten las cosas como estaban al inicio. Pues bien, eso fue todo de mi parte, espero y mi trabajo le haya agradado. Lo hice con mucho esfuerzo y dedicación. En serio, espero y le haya agradado y que en caso de que seas alguien que esté viendo el video porque necesita algo de información, espero y pues te llegue a servir. Bueno, adiós.